Un abuelo, hice todo el trámite y después sé que no sabía. Rosa Girotti, nuestra jefa de prensa. Hola, querida. Es un gran periodista, así que los periodistas tienen sus códigos. Buenas tardes. Información de todos ustedes, previo a su dictado de la conferencia organizada por nuestro Movimiento Productivo Argentino. A disposición del doctor Sanguinelli. Adelante. Habla fuego alguien. Hagan preguntas. Bueno, aprovecho. Muy bien. Quería consultarle si uno ve la política en los últimos años. Perdón. En los últimos años, 20, 30 años, uno ve que en el mundo hay tendencia de gobiernos de pobreza centro-derecha y después un tiempo después de la Argentina, después cambia a la centro-izquierda. En los 90 llegaron tal vez a la América Latina gobiernos de centro-derecha, toda la década pasada gobiernos más de centro-izquierda. ¿Cuál es la visión para esta década? El final del siglo pasado nos debiera ser bastante humildes en pronósticos. Es bastante difícil estar haciendo previsiones de esa naturaleza. En Europa hoy, ¿qué está ocurriendo? Luego de 30 años de una gran estabilidad económica y política, ha entrado una crisis. Y Europa es un gran laboratorio de ideas que influye en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio quehacer. Y en este momento lo que está ocurriendo, más que un debate ideológico de derecha e izquierda, es que están perdiendo los gobiernos que tienen que arreglar la crisis. Entonces, puede la derecha perder en Francia o la izquierda perder en España, y ser sustituido por el signo contrario, pero no por una razón ideológica, sino fundamentalmente por los descontentos que se producen. Lo que sí diría es que luego de 30 años de una gran estabilidad mundial y de un clima de crecimiento, hemos entrado en una etapa de la globalización bastante inestable. Y eso hace que también se proyecte hacia la política un momento de incertidumbres, un escenario global al cual no estamos aún adaptados, unos equilibrios geopolíticos que nos cuesta también asimilar, una presencia de China que ha cambiado los ejes y los parámetros a los cuales estamos acostumbrados, y una economía que todavía se está acomodando a estos nuevos mercados y a estas nuevas tendencias de la revolución científica y tecnológica. La revolución científica y tecnológica que incluso está cambiando las modalidades de la política. ¿Quién puede discutir hoy el valor, por ejemplo, de las nuevas redes de comunicación, ¿no? Han sido la base de la transformación o de la caída de los gobiernos del norte de África, del mundo árabe. Entonces, uno piensa que esta América Latina, hoy en bonanza económica, debe mirar hacia el futuro tratando de consolidar aquellas tendencias que puedan darle más estabilidad, pero siendo todos conscientes de que no vamos a vivir tiempos tan previsibles y tan calmos como los que hemos vivido hasta ahora. Esta crisis, ustedes ven que cuesta resolverse, y mi impresión es que todavía pasarán algunos años en que podamos terminar de digerirla cabalmente. Señor. ¿Usted considera que los países de la región están aprovechando esta posibilidad que plantea la crisis en Europa? La situación actual muestra algo contradictorio. En el corazón del capitalismo aparece una crisis en el 2007, 2008, con la quiebra de Lehman Brothers. Se proyecta ella rápidamente a Europa y curiosamente tiene una repercusión muy baja en nuestra región, como consecuencia fundamentalmente de la demanda asiática, que ha mantenido precios internacionales extraordinariamente favorables y una liquidez monetaria que permite acceder a financiaciones muy baratas, copiosas y baratas. Al norte de Panamá la situación está más influida por la economía de Estados Unidos,
que ha pasado por momentos difíciles y que de algún modo aletea una cierta retomada del crecimiento, pero con muchas dificultades. Y nosotros, de Panamá al sur, viviendo o disfrutando de la explosión de esos precios. La minería, sobre todo en la zona del Pacífico, la agricultura en la zona atlántica. Entonces, gobiernos más a la izquierda, gobiernos más a la derecha, mejores gobiernos, peores gobiernos, todos se han beneficiado de un clima de crecimiento que nos ha llegado. Naturalmente, unos han aprovechado mejor que otros, es incuestionable. Podemos, por poner los extremos, yo diría que podemos ubicar a Perú como uno de los países que ha aprovechado mejor este proceso porque ha recibido una enorme inversión, incluso una acumulación de reservas extraordinarias, aún mayor que la de la Argentina, lo cual le sorprendió bastante los últimos números al respecto. En la otra punta yo diría a Venezuela, que se ha beneficiado de esta misma situación y no tiene hoy una situación económica como debiera, ha gastado o ha malgastado muchos de esos fondos, de esa bonanza, o bien en gastos militares, o bien hasta en aventuras económicas en nuestra propia región, en emprendimientos sin rendimiento, etc. Desde todos extremos, suertes variadas, ¿no? Unos han aprovechado más, otros han aprovechado menos. En nuestra propia región está claro que Brasil es un país que ha recibido por su propio tamaño, por su propio peso específico, mucho más que otros, ¿no? El año pasado, que fue un año récord en inversiones extranjeras, 153.000 millones de dólares, Brasil recibió 65, es decir, México, que está más cerca, mucho menos de la mitad. Es decir, todo es así. Luego podemos, como digo, hablar de situaciones intermedias, en las cuales podemos hablar de activos y de pasivos, ¿no? Sin introducirme, lógicamente, en el debate argentino. El proceso de la integración desde los años 60, tenemos ya una vida aplicada a ello, no nos sentimos muy felices de ver que los procesos de integración se hacen muy difíciles. El Mercosur tiene una situación, yo diría, crítica. La comunidad del Pacífico lo mismo. Centroamérica quizás muestre un poco de un panorama mejor desde ese ángulo. UNASUR ha arrancado su navegación y allí está, también con sus dificultades, propias a su vez de alineamientos políticos que aparecen. Es decir, desgraciadamente no estamos hoy dando las respuestas adecuadas. Y lo que es peor, que nuestra fuente de inspiración, que fue Europa, y su notable construcción de la Comunidad Europea, hoy muestra también las fallas, las falencias, las fragilidades que tenía esa maravillosa construcción europea que superó conflictos y guerras centenarias. Lo cual tiene de malo lo que se vive, tiene de bueno que es también un gran laboratorio para que miremos, experimentemos y saquemos nuestras propias conclusiones sobre lo que es posible hacer y lo que hay que evitar. A mi juicio, de un modo equivocado, porque más allá de lo que podamos opinar sobre el proceso paraguayo, no se atuvo el Mercosur a su propia legalidad, es decir, a su propio estatuto. Podemos pensar que el curso político del presidente Lugo fue un acierto, fue un error, cada uno puede opinar lo que sea a ese respecto. En cualquier caso, no hay ninguna duda que el proceso se desarrolló adentro de las instituciones del país y que el presidente Franco no es un usurpador, que era el vicepresidente que asumió como tal. De modo que juzgo que fue un error haberlo hecho y que un segundo error es haber incorporado de este modo a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque el estatuto requiere una unanimidad, requiere una aprobación parlamentaria unánime y no se buscó ese procedimiento, no se completó el proceso de legalidad. En mi propio país, el presidente había definido una posición, luego fue a la reunión de Mendoza y cambió su posición, y el vicepresidente de la República, el contador Astor, publicó
un artículo muy crítico de la posición del Uruguay. Venezuela, por otra parte, creo que no tiene hoy una compatibilidad económica, más allá del debate político, más allá de los cuestionamientos que se pueden hacer a este respecto. El Mercosur sigue siendo básicamente un tratado de libre comercio. Venezuela, como principio, tiene comercio militar, no el libre comercio, de modo que no estamos introduciendo un factor de estímulo, un factor de apoyo, un factor de ampliación, sino un factor mucho más problemático de los problemas que ya de por sí estábamos teniendo, desgraciadamente, en el Mercosur, donde no hemos podido resolver todavía problemas de tránsito comercial que pudieran haber sido muy fácilmente resueltos con un poco de espíritu de conciliación y de transacción. Estamos con dificultades de acatamiento de la institucionalidad y de los fallos del tribunal. En fin, estamos en un momento que no es el más adecuado, ¿no? Pensemos nomás que Argentina ha tomado medidas restrictivas para Brasil y Brasil ha tomado medidas de retorsión comercial con Argentina. Eso solo nos está diciendo que si las dos economías mayores del Mercosur asumen esa actitud, estamos en un momento sin duda difícil. De modo que estas decisiones que se han tomado no las veo adecuadas. Confío en que se puedan reparar cuanto antes. En todo caso, Paraguay se encamina a una elección que cambiará también esa situación. Venezuela también está en un camino de una elección que no sabemos si ratificará o rectificará el camino emprendido, pero en todo caso no le ha hecho bien al Mercosur esta decisión, porque no se puede poner la voluntad de los presidentes por encima de la regla del estatuto del tratado internacional que nos regula y nos rige. Preguntas. Sí, quería consultarle cómo repercute en Uruguay en la relación comercial entre Argentina y Uruguay las medidas de comercio exterior que ha estado tomando Argentina, trabas de importaciones, medidas cambiarias. En Uruguay hay una gran preocupación al respecto, y sobre todo porque, si bien se comprende que Argentina puede desarrollar su propia política, nuestra práctica histórica ha sido exceptuar al Mercosur de aquellas disposiciones restrictivas que se tomaban hacia afuera. Esa es la esencia del Mercosur, imaginar que tenemos un espacio económico común, imaginar que tenemos una economía de escala mayor. Para eso nació el Mercosur, para generar un espacio económico que nos permitiera competir mejor hacia el mundo. En el pasado muchas veces se han adoptado medidas restrictivas por razones de coyuntura, pero siempre se ha exceptuado del Mercosur. En nuestro caso, por eso mismo, eso es lo primero que preocupa. Lo segundo, que hay una repercusión directa. La hay en lo comercial y la hay en lo turístico. En lo comercial, porque ninguna actividad industrial argentina y uruguaya tiene potencia ni virtualidad para dañar o herir de un modo sustantivo a ninguna de sus actividades homólogas argentinas. Las imprentas que se quejan, o los talleres de confección que reclaman, o algunas empresas textiles que cuestionan, ninguna de ellas tiene la potencialidad suficiente. A la Argentina el Uruguay le exporta 700 pequeños productos, ningún gran producto capaz de producir en el mercado argentino una situación de desnivel. Entonces eso hace más penoso, más gravoso, más preocupante esa situación, que en cambio impacta a empresas que son todas de medianas a pequeñas. En segundo lugar, hay una gran preocupación en el tema turístico por las medidas de restricción con relación al mercado cambiario. Esto, sin ninguna duda, ha ido progresando, y en un turismo en Uruguay que en un 75 o 80%, según cómo se mida, es argentino, naturalmente, y tiene una repercusión fuerte. Aún no se sabe bien cómo irá ocurriendo, pero las noticias que vienen de la zona del este, de Punta del Este, de la zona de los sectores inmobiliarios, de los sectores hoteleros, son que hay una actitud
en la Argentina, primero de cautela, en algunos de preocupación, en otros de incertidumbre, y que en consecuencia seguramente va a haber alguna afectación. No podemos hoy medir la gravedad de ella, pero indudablemente son medidas que están afectando y que van a afectar aún más el flujo turístico entre los dos países. Naturalmente la elección de Venezuela no es una elección normal. Para empezar, es una elección muy desigual. Es evidente que el gobierno corre hoy con una ventaja extraordinaria en los medios de comunicación, en las movilizaciones, en todo lo que son expresiones de poder. Si fuera por ello, uno pensaría que el gobierno estaría ganando. No está descartado, sin embargo, que una oposición que hoy se ha ido vertebrando tiene su chance. Es natural que lo haya ido ocurriendo en la medida en que el régimen ha dado menores respuestas desde el punto de vista social y económico y sobre todo ha caído en enormes abusos políticos sobre las libertades. Es lo que a nosotros como latinoamericanos nos preocupa, ¿no? Cuando vemos que hay libertades fundamentales en el periodismo. El caso de Radio Caracas fue emblemático, la presión sobre Globovisión, lo mismo. Entonces, eso realmente genera una preocupación. El presidente Chávez, por su propio estilo, plantea todo en un sentido épico-militar, de derrota, victoria, triunfo, paraísos o apocalipsis. Bueno, es propio de su personalidad, de su planteo político. Venezuela es un país, sin embargo, con una tradición menos violenta de lo que pueda parecer. Las propias circunstancias que se viven, la pasión que uno registra, los adjetivos con los cuales se califican el uno al otro, mirado desde nuestra estructura mental rioplatense, uno piensa que habría dado lugar ya a muchos incidentes, si se quiere, sangrientos, que sin embargo no han ocurrido. Es decir, hay una retórica muy fuerte, tampoco hay, digamos, una pulsión hacia la violencia. ¿Qué ocurrirá en el caso de que la oposición triunfe? Es impredecible. Uno quiere creer que si el presidente Chávez se ha sometido al voto electoral, lo cumpla. Uno piensa que si su sueño sería, o su herramienta sería la dictadura, hubiera buscado los mecanismos para eludir la elección o para torcerla. De modo que, desde ese punto de vista, pensamos que él estaría tratando el resultado. También es verdad que la oposición esta vez va a tener algo que no tuvo nunca, que es un control bastante importante de la elección. En las elecciones anteriores la oposición, por temor, nunca pudo cubrir las mesas con fiscales o veedores. Ahora da la impresión que lo está logrando. De modo que nos estamos encaminando a una elección más real, con una enorme desventaja para la oposición, pero una perspectiva que en cualquier caso, a mi juicio, va a dar un resultado más equilibrado del que teníamos. Es decir, en la democracia, aún en una democracia tan imperfecta como Venezuela, es tan importante como el gobierno es la alternativa. La democracia requiere que el gobierno gobierne y la oposición, además de ejercer la crítica, ofrezca una alternativa. Desgraciadamente, durante mucho tiempo la oposición venezolana no pudo. Hoy lo está ofreciendo. Creo que eso ya de por sí va a marcar un cambio cualitativo importante, una presencia parlamentaria mayor, una presencia de gobernadores mayores, y una Venezuela que, queramos creer, se encamine hacia una normalización mayor de toda esta turbulencia agitatoria permanente que ha vivido estos años. ¿Qué opinión tienes sobre las elecciones en América Latina, sobre los presidentes que buscan alargar los mandatos con las reelecciones y superando incluso 2 periodos? La reelección, como sabemos, es un instituto democrático. La primera democracia de Norteamérica, que fue Estados Unidos, lo previó. Más tarde lo limitó, cuando Franklin Roosevelt, luego de 3 periodos, se enfrentó el último. Y así hemos tenido todas las alternativas
o las posibilidades abiertas. Naturalmente, desde el poder, plantear, por ejemplo, la reelección permanente, como hizo Venezuela, me parece algo sin ninguna duda cuestionable. La reelección adentro de los parámetros previstos, bueno, es posible. Ahora, cuando se pretende desde el poder ir más allá de ello, bueno, sin duda es preocupante. No estoy acá improvisando una opinión, y me estoy refiriendo específicamente a la Argentina, porque lo he sostenido siempre. En el caso de mi país, donde no hay reelección directa, solo hay reelección posible de un ciudadano pasado otro periodo, como en mi caso, por ejemplo, pudo haber sido el presidente de la calle en la elección pasada, estuvo cerca, pero no llegó. Puede serlo el del expresidente Vázquez, que ahora puede llegar a ser candidato también. En fin, pero no hay reelección inmediata. De modo que uno mira con preocupación cuando se quiere ir más allá. Hablo de Colombia, nuestro estimado y apreciable amigo, el presidente Uribe, que hizo una gran gestión y fue reelecto, después de haberse cambiado la constitución en Colombia. Bueno, de algún modo aspiró a un periodo nuevo más allá de ello, cambiando las propias reglas que ya se habían cambiado. Personalmente creo que hubiera sido un error que le hubiera hecho mal a Colombia y mal a una figura ya histórica como es Uribe. Felizmente la institucionalidad funcionó y la Corte de Justicia desechó esa posibilidad. De modo que todo esto es una de las fragilidades de la democracia, ¿no? De nuestra democracia latinoamericana. Es decir, la base de la democracia es la alternancia, es la posibilidad del cambio, es las alternativas previstas, ¿no? Es la tenernos a la regla de juego, ¿no? Cuando ellas están definidas, todos transitar dentro de ellas. De modo que este ha sido un debate que en Latinoamérica ha estado desde siempre y que yo diría que cuando se ha abusado de las normas no se ha tenido los mejores resultados. Cuando ha funcionado adentro de ellas, en definitiva, la democracia se ha fortalecido. Usted fue presidente en 2 oportunidades, además de diputado, senador, tuvo diferentes cargos, es periodista, ha escrito. La pregunta puntual es, ¿cuándo cree usted, y no estamos hablando de ningún país en particular, ¿cuándo cree usted que una democracia puede permitir modificar la Constitución? Todas las constituciones, como nos enseñaba en la facultad, unas son rígidas y otras flexibles, tienen mecanismos de reforma. De modo que el tema es que cada sistema se atenga a sus propias reglas. En mi país, por ejemplo, hay varios procedimientos de reforma. Uno es la iniciativa popular, otro es la asamblea constituyente, otro es la ley constitucional. Los 3 pasan necesariamente por un plebiscito. Los tres procedimientos terminan siempre en un voto popular. En otros países hay otros. La enmienda constitucional, por ejemplo, en Estados Unidos, es un tema parlamentario, con una mayoría especial. El tema es que cada uno se atenga a su propia legalidad y a su propia institucionalidad, que no la rebase, que no la fuerce, que no la tergiverse. Adentro de la Constitución, todo, afuera de ella, nada. Ese es el punto. No, acá, una pregunta acá. Perfecto. Nos gustaría conocer su opinión acerca de los roces que existieron entre el gobierno argentino y uruguayo por el control de las aguas de Botnia. Desgraciadamente ese es un tema que ha envenenado nuestras relaciones entre Argentina y Uruguay y ha generado todo un conflicto que, como ya sabemos, lleva ya muchos años. Comenzó en las épocas del presidente Kirchner y el presidente Vázquez y desgraciadamente se ha mantenido latente hasta hoy. Las últimas instancias que se han vivido se han producido porque no se han aceptado la publicación de los resultados de las investigaciones técnicas que se hacen periódicamente. En Uruguay tenemos todos, cuando digo todos, digo gobierno, oposición y sectores de la sociedad civil, tenemos toda la certeza de que
la fábrica está produciendo, de Frei Beto se está produciendo dentro de los parámetros adecuados. La dirección de medio ambiente nuestra lo está haciendo, y lo que sabemos de los resultados internacionales también. Por eso lamentamos que no se hayan hecho públicos, que se siga haciendo un misterio de ello. Como consecuencia se empiezan a producir rispideces, se empiezan a producir enfrentamientos. A veces también, y esto lo digo con pesar, se usa un tono que diplomáticamente no corresponde. Somos países socios y hermanos, hay prácticas, hay hábitos tradicionales, hay actitudes de respeto que a veces se rebasan, como el último documento presentado por la Cancillería Argentina, cuyo tono simplemente no puedo compartir, más allá de lo que es el fondo del asunto. Esto se debe discutir respetuosa y racionalmente. Desgraciadamente nos estamos deslizando en un conflicto. Felizmente nadie piensa hoy que se puedan volver a cortar puentes, porque sería realmente algo muy irritante, algo ya resuelto incluso por la justicia argentina y por la justicia del Mercosur, que ya no debería merecer debates. Pienso que eso no es una hipótesis que se va a dar, pero sí siento que en este escenario se debe descender el debate a un terreno de racionalidad, que a su vez sea el que permita otros entendimientos. Porque hoy tenemos diferencias comerciales, hoy tenemos diferencias sobre el dragado del Martín García, hoy tenemos diferencias sobre Bondia, hoy tenemos diferencias sobre un conjunto de cosas que realmente dañan, hieren una relación que está mucho más allá de los propios gobiernos. En los peores momentos del conflicto de Bondia con los puentes cruzados, nunca hubo un problema en las sociedades uruguayas y argentinas. Ustedes saben bien que los de afuera casi no nos pueden distinguir, no hay sociedades más iguales, más parecidas, ¿no? Y nunca hubo un conflicto. Es decir, cuando parecía que ahí en el puente iban a ocurrir grandes cosas, felizmente no ocurrieron. Y hubo uruguayos todos los años viniendo a Buenos Aires, y hubo argentinos poblando toda nuestra costa a lo largo de los 2 o 3 meses del verano. Nunca hubo un incidente, sino que hubo el clima de fraternidad y de convivencia de siempre. No deja de ser penoso que cuando las sociedades conviven y se articulan con facilidad, los gobiernos no logran entenderse. Bien, bueno, ahora muchas gracias. Muchas gracias. Puede ser una última pregunta. Bueno, académica más que nada. ¿Por qué escribió en su momento, opuesta, una académica y política, por qué escribió en su momento y en qué contexto la agonía de las democracias? Y en segundo lugar, ¿cómo se lleva, cómo ve la gestión actual de Mujica? Bueno, La agonía de la democracia fue un libro en el cual yo hice el relato fáctico de cómo, cuando irrumpe la guerrilla en Uruguay y abre el periodo de la violencia política, se termina en el 73 en el golpe de Estado. Es decir, Uruguay pierde la democracia porque perdió la tolerancia, después que se apartó del sendero clásico de su tradición de convivencia política y terminó en ese enfrentamiento. Ahora últimamente he publicado otro libro que se llama La Reconquista, que es el proceso inverso. ¿Cómo? Desde el plebiscito del 80, en que desde la prohibición política y de la proscripción política en que todos estamos, logramos vencer la propuesta constitucional de los militares en el año 80, lo cual abrió un proceso de negociaciones que culminaron 4 años y medio después en la elección de noviembre del 84, que abrió el periodo propiamente de la transición hacia la democracia. De modo que eso fue lo que hemos relatado, pero fundamentalmente no sobre una memoria, sino tratando de hacer una reconstrucción de hechos. No mi memoria, sino historia. La historia no es una memoria, ¿no? Últimamente se abusa mucho de la memoria y se construye poca historia, porque la historia recoge muchas memorias, normalmente contradictorias. Las memorias son siempre subjetivas, y otros hechos que a veces no están en la memoria, porque se han perdido en la memoria popular, de modo hechos científicos, hechos económicos.
En cuanto a la gestión del presidente Mujica, bueno, yo diría que, por un lado, el presidente es un hombre respetable que tiene diálogo político con todo el espectro del país. Desde ese punto de vista entiendo que es su mayor activo, es decir, no ha tenido una posición hegemónica de pretensión de monopolio de la verdad ni del poder. Y en cuanto a sus resultados, yo diría que justamente allí está su falencia. Es decir, no es un hombre que ejerza el Ejecutivo como tal. Lanza ideas, organiza pocos proyectos, ejecuta menos aún, y de ese modo entonces transita en una especie de dicotomía entre sus dichos, que son copiosos, porque él nunca se niega al periodismo, transita mucho por la calle, mañana, tarde, noche, habla, discute. Ese es un talante abierto que tiene, pero que luego no se traduce en hechos, en ejecuciones. Ayer mismo él mismo le pidió la renuncia a 2 autoridades de la educación porque no han estado de acuerdo con los propios lineamientos del gobierno, ¿no? Es decir, que él mismo expresa una cierta frustración a ese respecto, y curiosamente en el tema educativo ha hecho acuerdo con la oposición y no con sus propios correligionarios. De modo que eso revela, digamos así, una actitud personal, pero también una gran limitación, que es la que se precisaría hoy, de generación de confianza, de estabilidad, para que la bonanza que estamos recibiendo del exterior se traduzca en mayores inversiones, en mayores proyectos, en más confianza hacia el futuro. Muy bien, gracias. Muy bien, muchísimas gracias.